Bueno, bendiciones en Cristo, hermanos. Quería continuar un poco sobre la última parte que me había quedado pendiente del examen de conciencia, que incluye los defectos de carácter, y completar de esta forma, digamos, creo que eran 2 o 3 videos que tenía sobre el examen de conciencia para preparar la confesión general, que es un requisito para la consagración total a Jesús por y en María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Así que un poco como para ayudarnos a preparar la confesión general, vamos a continuar con el tema del examen de conciencia, las debilidades de carácter. Primero, el egoísmo. El egoísmo es un inmoderado amor de uno mismo que le hace pensar únicamente en su interés personal. Tiene que ver con el egocentrismo, esa tendencia a considerarse que uno es el centro del universo, o como a veces se suele decir, el ombligo del mundo. Por ejemplo, aquí se hace lo que yo diga y punto, ¿no? Al acometer cualquier empresa siente pánico de dar una impresión desventajosa de sí mismo porque podría perjudicar un poco esa máscara postiza que es la que le presenta a la gente. Para descubrir si tengo esta debilidad de carácter me puedo hacer este tipo de preguntas. ¿Estoy siempre únicamente pensando en mi interés personal? Esto tiene que ver con mi interés personal, mi problema, mi desgracia, sí, o sea, no simplemente que sea mi casa, mis bienes materiales, sino a veces que uno se sienta que es el centro de todo, ¿no? Mi problema, mi desgracia, mi enfermedad, mi familia, mis contratiempos, bueno, mucho mí, hay poco Dios. Atiendo primero mis necesidades que las de mi familia. Pretendo aparecer ante los demás como una persona importante. Presento ante otros una cara en realidad que no es la verdadera, es decir, que socialmente me presento de una forma, pero en realidad soy de otra. Segunda debilidad de carácter, la autojustificación. Es esa tendencia que tenemos muchas veces a justificarnos a nosotros mismos, a probarnos que tenemos la razón. Incluye ese alto grado del arte de justificar la manera de beber, de comer, la conducta de uno, inventar toda clase de pretextos o poner toda clase de pretextos que nosotros llamamos razones, ¿no? Ante esto puedo decir, me estoy justificando constantemente a mí mismo por los errores que cometo o por los errores que otros me dicen, ¿sí? Aduciendo alguno de estos pretextos. A partir de mañana, vida nueva. Si no fuera por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, si no fuera por mi suegra, si yo pudiera empezar de nuevo, si me tomara una copa, tal vez podría pensar un poco mejor sobre este tema. Reacciono así porque hay gente que me ataca, porque no lo soporto. O también puedo decir, y bueno, si en un principio hubiera hecho todo de una forma distinta y ahora actualmente, bueno, todo este tipo de pensamientos me están hablando de que tengo esta debilidad de carácter que es la autojustificación. La otra debilidad de carácter es la falta de honradez en la manera de pensar, esa carencia de probidad, de integridad en las reflexiones que uno hace, es otra forma de mentir, ¿sí? Es otra forma de mentir, tiene que ver con el pecado de la mentira. Hasta es posible que usemos como base una hipótesis de hechos y verdades, pero a través de una serie de malabarismos mentales, digamos, llegamos precisamente a la conclusión que nos habíamos propuesto llegar. Por ejemplo, si rompo con esta persona, me va a hacer un escándalo y entonces todo el mundo se va a enterar de este problema en el que me metí, así que bueno. Otra cosa, por ejemplo, no es justo que mi esposa o mi esposo tenga un disgusto, así que mejor dejo las cosas que así como están y que todo siga igual. O sea, no me sincero, ¿sí?, con las personas que me rodean para que vivan en paz, para que estén en paz. Otra debilidad de carácter, el engreimiento. El engreimiento es envanecerse, es ese orgullo, es uno de los 7 pecados capitales. Por ejemplo, cuando cometo una falta y me lo marcan, me están diciendo, acá hay una falta, ¿cómo reacciono? ¿Me fastidio? Siento que me lastimaron en mi amor propio,
cuando admito mi impotencia ante una situación, ante una circunstancia, lo que sea. El orgullo hace que yo sea mi propia ley, mi propio juez en las cuestiones morales, en definitiva, mi propio Dios. Estoy todo el tiempo censurando, criticando, difamando. Por cuestiones de orgullo, digamos, yo justifico mis faltas porque en realidad no quiero admitir que estoy equivocado. Otra debilidad de carácter, el resentimiento. El resentimiento es el disgusto que se experimenta por algo, ¿sí? El desagrado, ya sea que emana de un daño ya sea real o imaginario, que va acompañado de exacerbación, de odio, ¿sí? Es uno de los defectos que más nos perjudica. He sentido odio contra mi jefe, por ejemplo, si me despidieron del trabajo, me encolericé contra aquellas personas que me advertían que estaba obrando mal en algo, odio u odié a alguien porque hacía bien sus obligaciones, tengo resentimiento contra alguna persona, tengo resentimiento contra algún grupo de personas, tengo resentimiento contra una institución, contra religiones, contra alguna idea. ¿Por qué? Porque el resentimiento saca a relucir lo peor de nuestra inmadurez emocional, ¿sí? Y no solamente nos daña a nosotros mismos, sino que también está dañando a otros. Recordemos también un poco lo que dice el Señor en los Evangelios, ¿no? Si te vas a presentar delante de Dios, primero andá y arregla las cosas con tu hermano y después vení. 6. Otra debilidad de carácter, la intolerancia. La intolerancia es esa falta de indulgencia hacia lo que no se puede impedir. Por ejemplo, odio a otros por el hecho de ser judíos, negros, indios, por pertenecer a otra religión, porque son ciudadanos de determinado país. Impaciencia, otra debilidad de carácter. La impaciencia es esa carencia de la cualidad de saber esperar con tranquilidad, saber esperar en Dios con tranquilidad. Cuando alguien me hace esperar, yo soy capaz de recordar todas las veces en que yo fui impuntual. Soy paciente en las reuniones, en la iglesia, en mi lugar de trabajo, en el tránsito, en un mercado, por ejemplo. Otra debilidad de carácter, la envidia. Me molesta, por ejemplo, que mi vecino cambie el auto cada año porque le está yendo bien en los negocios y si yo me comparo a mí me va mal. En definitiva, a todos les va bien y a mí me va mal. ¿Alguna vez, esto es una pregunta importante, alguna vez me dije algo de este estilo? Si yo hubiese tenido las oportunidades que fulano o mengana tuvieron, yo estaría tan bien como él o mejor que ellos. Bueno, otra debilidad de carácter, la hipocresía. La hipocresía es el vicio que consiste en la afectación de una virtud o cualidad que uno no tiene. Hago obsequios valiosos para calmar la tormenta que desato con mis malas acciones. Es decir, primero hago una mala acción y después trato de calmarla con un obsequio que cuesta mucho. Me compro cosas diciéndome que las necesito, pero a mis hijos o a mis familiares o a las personas que tengo alrededor, en realidad no soy capaz de resolverles ni la más mínima necesidad. Soy de los que deja pasmada a la gente con sus profundos conocimientos, pero no tiene ni un minuto de tiempo para dedicárselo a la familia. ¿Hasta qué punto es real lo que pretendo ser ante los demás? Bueno, otra debilidad de carácter, la morosidad. La morosidad es esa lentitud en hacer una cosa, posponer las cosas que uno sabe que tiene que hacer, dejar las cosas para mañana. Ha habido cosas sin importancia, pero que tenía que hacer, las cuales dejé para después, hasta llegar el momento en que me fuera imposible hacerlas. ¿Vieron? Cuando uno por ahí retrasa una cosa hasta que uno sabe que ya llega a un punto que es imposible hacerlas. Desempeño a gusto los encargos que se me hacen. Creo que alguien se está usando de mí.
con respecto a algo que me encarga. Creo que las cosas triviales se vuelven importantes cuando se hacen por amor a Dios. Esto es importante, o sea, a veces decimos, ay, tengo que hacer esto, que es una cosa tan sin importancia, y creemos que por ser una pequeña cosa no tiene ninguna importancia y ningún valor, pero bueno, tenemos que recordar que cuando todas las cosas se hacen con amor, por Dios, con Dios, en Dios, es ahí donde adquieren valor todo lo que hagamos, aunque sea una pequeña cosa. Y recordemos, como decía, como también cita San Luis María de Griñón de Montfort, entonces esta comparación de que la Virgen María, con una sola puntada de la aguja, dando una sola puntada con su aguja, glorificó más a Dios que San Lorenzo en la parrilla, ¿no? Por supuesto sin desmerecer a San Lorenzo, por favor, sí, pero bueno, como para que lo tengamos como ejemplo. Autoconmiseración. La autoconmiseración es la compasión, la sensibilidad excesiva por el mal que padece uno mismo. Sí, por ejemplo, acá tendríamos que fijarnos si alguna vez dijimos cosas de este estilo. Si yo tuviera dinero, no tendría que preocuparme. Eh, o, por ejemplo, cuando me estoy lamentando constantemente de mi situación económica, cuando me, me conmisero demasiado de mis asuntos emotivos, tengo la idea de que a mí nadie me quiere. Porque en definitiva, cuando alguien siente autoconmiseración, conviene visitar las salas, por ejemplo, una sala de pacientes oncológicos, ¿no? Para poder darnos cuenta de todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos da. Otra debilidad de carácter, la susceptibilidad excesiva, es el exceso de delicadeza, de genio, nimiedad de carácter. Saludo a un conocido, pero este no me contesta. Entonces me siento desaireado y molesto. Y tal vez no me pongo a pensar que por ahí esa persona no me vio o no me reconoció. Esto lo aplico mucho, por ejemplo, la verdad es que muchas veces nos pasa esto. Como que saltamos inmediatamente por cosas que por ahí terminamos por, por, justamente por esta susceptibilidad excesiva, terminamos por ahí mal juzgando a alguna persona. Yo, por ejemplo, soy una persona que veo muy poco. Entonces muchas veces me ha sucedido que hay personas que por ahí me han visto en la calle, me han conocido y me han saludado y yo no las he conocido. A veces también, o sea, no las he reconocido, ¿sí? Otra cosa que me ha sucedido, por ejemplo, es que a veces cuando estoy caminando por la calle, si bien estoy atenta al tránsito y demás, pero a veces si voy orando, mi mente está en otro lugar. Entonces por ahí si alguien me habla o me saluda, por ahí realmente no lo estoy oyendo. No es que sea sorda o tenga un problema de sordera. Otra debilidad de carácter, el miedo, ese sentimiento de inquietud por un peligro real o un peligro imaginario. Si aceptamos ponernos en definitiva en las manos de Dios y encaramos con honradez lo que realmente somos, entonces el miedo desaparece. Cuando estamos mal espiritualmente, emocionalmente, existe un vacío en nuestras vidas. Ese vacío, para ser llenado, requiere que nos volvamos hacia adentro de nosotros, nos analicemos, reflexionemos y entremos en contacto con Dios. Y para entrar en contacto con Dios debemos limpiarnos lo más posible, ¿sí? Nosotros mismos, y eliminar esos defectos de carácter, reemplazarlos con elementos contrarios que sean apropiados, ¿sí? Para llevar una vida en Cristo, como corresponde. La idea sería no tanto combatir nuestros defectos, porque por ahí nos ponemos en una lucha que nos va a agotar y no va a dar va a ser muy infructuosa, pero la idea es reemplazar, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy al sacramento de la confesión. Primeramente tengo que hacer un examen interno, por eso se hace el examen de conciencia y empezar a analizarme. Esto es un poco también lo que propone San Luis María Griñón de Montfort cuando dice: entremos dentro de nosotros mismos y empecemos a pedirle al Espíritu Santo que yo vea cuáles son los problemas en mí, para que los pueda ir a confesar y para que en la confesión se vaya sanando todo eso. Tratar de crecer eh, en virtudes, ¿sí? Y esto lo podemos hacer por medio de María, en María,
con María. Yo recuerdo que alguna vez un sacerdote muy sabio me dijo esto. Había una vez alguien que tenía un pedazo de tierra muy extenso. Crecía el césped, sí, crecía muy, muy rápido. Así que cada 2 por 3 tenía que salir con la máquina de cortar el césped y tomarse el trabajo de retirar todo ese césped. Ahora bien, eso es muy trabajoso. Y este sacerdote me dijo algo muy sabio. Por ahí es mucho más eficaz que en vez de estar a cada rato pasando la máquina para cortar el césped, plantes más árboles. Mientras más árboles plantes, menos césped va a crecer. De esa forma, si llenamos nuestra tierra de árboles, vamos a impedir que el césped crezca tan rápido, esa maleza crezca tan rápido. Se lo dejo para que los reflexionen y para que lo mediten. Bueno, bendiciones en Cristo y seguimos, pese a todos los problemas que puedan haber tenido, seguimos encaminados hacia la consagración. Ave María Purísima, sin pecado concebida.